Muy bien, vamos a hablar sobre la gracia de Dios y puede que nos tome más de un domingo estar hablando sobre la gracia de Dios. Entonces, abrochen sus cinturones, prepárense, tengan expectativa, porque siempre que uno está citando la gracia de Dios, algo sucede en nuestras vidas. Y lo que vamos a hacer este domingo es simplemente tomar es una introducción, considérelo una introducción. Vamos a hablar del fundamento de la gracia, dónde está parada la gracia o de dónde proviene la gracia de Dios. Próximo domingo estaremos hablando más específicamente de lo que es la gracia de Dios, y a partir de ahí vamos a poder saber cómo aplicar la gracia a nuestras vidas, cómo aplicar la gracia a la vida de otros, cómo la gracia nos capacita para hacer todas las cosas. Así es de que vamos empezando por la primera rebanada del pastel. Vamos a partir por este principio básico. La gracia es el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Pensando en esto, me gustaría que escucharan esta historia. En los años donde la esclavitud era legal en los Estados Unidos, un caballero pasaba por una calle atiburrada de gente donde se subastaba esclavos. El hombre se detuvo para observar el remate y desde un costado de la muchedumbre vio cómo los esclavos eran conducidos uno tras uno a la plataforma con brazos y piernas atados como si fueran animales. Estos eran exhibidos ante la multitud que gritaba y se burlaba de ellos, y eran subastados uno por uno. Algunos mirones inspeccionaban la, entre comillas, mercancía, manoseando sin ningún respeto a las mujeres y examinando los brazos musculosos de los hombres. El caballero estudió al grupo de esclavos que estaba a punto de ser subastado. Su mirada se detuvo cuando vio a una joven que estaba en la parte de atrás de ese grupo. Los ojos de ella estaban llenos de temor y se le veía que estaba muy aterrorizada. El hombre dudó por un instante, pero tuvo que desaparecer para regresar después brevemente. Cuando el hombre regresó, el rematador estaba a punto de subastar a esta mujer que él había estado observando. Cuando el subastador abrió el remate, el caballero propuso una cantidad que era el doble de la cantidad más alta ofrecida en ese día. 3,200, dijo el caballero. Hubo silencio. El subastador volteó a los lados sin ninguna otra oferta. Dijo mientras golpeaba con su mazo: vendida al caballero. El caballero se abrió paso entre la muchedumbre. Esperó en las gradas mientras la joven era bajada de la plataforma para ser entregada ahora a su nuevo dueño. Le pusieron en sus manos la cuerda que ataba a esta mujer y el caballero la aceptó sin decir una palabra. La joven en este momento tenía los ojos fijos en el suelo. Repentinamente se levantó la vista y escupió en la cara del caballero. Este hombre, sin decir nada, sacó un pañuelo, se limpió el escupitajo, le sonrió gentilmente y le dijo: sígueme. Ella le siguió a regañadientas. Avanzaron hasta llegar al borde de la multitud. Él se dirigió a un área que estaba cercana, donde se cerraba legalmente cada trato. Cuando se le daba la libertad a un esclavo, era necesario firmar y preparar los documentos legales llamados papeles de manumisión. El caballero pagó el precio de la compra, firmó los documentos necesarios, y cuando la transacción quedó completa, se volvió hacia la joven y le puso los documentos en su mano. Sorprendida, ella se quedó mirándolo con una expresión de asombro. Se preguntaba a sí misma: ¿qué está usted haciendo? El caballero respondió a la expresión de asombro de esta mujer y le dijo: toma estos papeles, te compré para darte libertad. Mientras tengas estos papeles en tu posesión, nadie podrá jamás volverte a esclavizar. La muchacha se quedó mirándolo directamente. ¿Qué estaba pasando? Hubo silencio. ¿Usted me compró para darme libertad?, dijo lentamente. ¿Usted me compró para darme libertad?
Mientras repetía esta frase vez tras vez, el significado de lo que acababa de ocurrir iba haciéndose cada vez más claro para ella. Usted me compró para darme libertad. ¿Era posible que un extraño acabara de concederle la libertad? ¿Era posible que ahora ella no iba a ser esclavizada nunca jamás por ningún hombre? A medida que ella comenzaba a captar el significado de lo que los documentos que ahora tenía en sus manos significaban, cayó de rodillas, se rompió en llanto, cayó a los pies del caballero y en medio de sus lágrimas de alegría y de gratitud apenas pudo decir: usted me compró para darme libertad, le serviré por siempre. ¿Dónde habíamos oído esta historia antes? ¿Dónde habíamos visto esta historia antes? En tu vida y en mi vida. Si me permiten poner en pantalla 1 Corintios 6:20, dice la escritura: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entramos con este entendimiento. Este es un favor inmerecido, y de una manera similar el Señor nos ha comprado. Ahora le pertenecemos a Él. El Señor Jesús ha pagado el precio. La Biblia llama a este concepto redención, pagar el precio por recuperar algo que le pertenecía a alguien más. Y lo que sucede en nuestras vidas cuando tenemos ese encuentro con Cristo, cuando somos confrontados con nuestro pecado, cuando viene ese momento de lucidez en donde nosotros sabemos que tenemos una condición pecaminosa y que no hay nada en nuestras vidas que nosotros podamos hacer para agradar a Dios, para ser libres del pecado, para ser libres del castigo. Y es entonces cuando la verdad de Dios nos ubica en este concepto llamado gracia. Como si estuviéramos en un calabozo oscuro, de repente entra un rayo de luz a nuestro entendimiento. ¿Y qué sucede? Que entendemos que el castigo ya fue impuesto. No tenemos que ser castigados. El precio ya fue pagado. No hay nada que podamos pagar. De hecho, no podíamos pagarlo. Y ese entendimiento de la gracia nos hace reaccionar de la misma manera que esta mujer reaccionó ante este abolicionista que la compró para darle libertad. Nosotros llegamos al entendimiento del evangelio y de la gracia y decimos frases como esta: Señor, me perdonaste mi pecado, te amaré por siempre, te serviré por siempre, te adoraré por siempre. De ahora en adelante lo que tú digas, Señor, eso se va a hacer. Y absolutamente este es un sentir correcto. Cristo Jesús ha comprado nuestras vidas con su sangre. Y en el momento en que nosotros escuchemos esto y que nuestros sentimientos y nuestro pensamiento no sean conmovidos, es porque nosotros necesitamos nuevamente una reafirmación de lo que la gracia de Dios es para nosotros. ¿Por qué razón? Porque éramos esclavos. El pecado controlaba nuestras vidas, no teníamos opción. No lo tienen que buscar, pero en el capítulo 7 de Romanos, Pablo está describiendo su sentir con frustración antes de Cristo y está diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pablo dice: miserable de mí, hago lo que no quiero, eso hago. ¿Por qué razón? Porque el pecado nos tenía como a estos hombres atados de pies y de manos y obedecíamos lo que el pecado decía. Pero ahora, después de la obra redentora de Cristo, somos comprados por precio de sangre con el objetivo de recibir el perdón y la libertad. Y ahora somos libres. ¿En qué sentido somos libres? Que ahora, después de la cruz, después de la resurrección, podemos decir no al pecado. El pecado sigue siendo una realidad en nuestras vidas, pero antes no podíamos decir que no. Éramos esclavos. Ahora no somos esclavos, ahora podemos decirle no. Y el pecado en nuestras vidas después de Cristo tiene todo que ver con nuestra decisión y no con nuestra condición. Entonces ahora somos libres y hacemos lo mismo que esta mujer. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? Señor,
te serviré por siempre, te amaré por siempre. Un pastor de años atrás, creo que es Ernest Kiven, dijo una frase que me ha dejado pensando por varios años. El hombre no era digno de ser redimido por Dios, pero era digno de Dios el redimir al hombre. Y este es el concepto. No éramos dignos de ser redimidos, pero por el lado de Dios sí era digno que Él en su naturaleza y en su carácter amoroso pudiera a nosotros redimirnos. Entonces vamos entrando en conceptos muy básicos. Vámonos construyendo poco a poquito y vamos a meter un buen cimiento hoy. Jesús ha pagado por nuestro pecado. Jesús nos ha dado la libertad a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Ok, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y aquí es donde nosotros entramos en el primer punto. El fundamento o la fuente de donde proviene la gracia de Dios es el amor de Dios. Puedes anotarlo en tu corazón, en tu mente. El fundamento de la gracia de Dios es su amor. Piensa en esto. ¿Qué de especial hay en nosotros para que Él nos ame con tal intensidad? En el momento en que tú te sientas digno de ser amado por Dios, hay orgullo en tu vida. Y en el momento en que tú te sientas indigno de ser amado por Dios, pero a la vez te sientes amado por Él, tú estás empezando a ubicarte en el concepto en el que Dios quiere que estés. ¿Qué hay de especial en ti? ¿Qué hay de especial en mí? Digo, somos y éramos pecadores. ¿Quién de nosotros va con el enemigo que tienes más conflictos y pagas todas sus deudas? Siendo sinceros, lo que queremos es su ruina. ¿Me explico? ¿Quién de nosotros se hace cargo de toda necesidad de su enemigo? Éramos enemigos de Dios, rebeldes e independientes por naturaleza. Y aún después de la cruz, seguimos forzándonos a abrazar nuestra independencia. Abrazamos las dudas y las incertidumbres porque no confiamos en Dios. Abrazamos nuestros planes y todo porque no confiamos en Dios. Queremos hacer nuestra vida, queremos casarnos con quien queremos en el tiempo en el que nosotros queremos. Queremos el placer del pecado ahorita. Aún después de la cruz seguimos aferrándonos a nuestra independencia y autosuficiencia. Y yo vuelvo a preguntar, ¿qué hay de especial en este grupo de rebeldes, egocentristas, de personas profesionales en el pecado? ¿Qué hicimos para merecer tanto amor? Y absolutamente la única respuesta posible que hay ante este dilema es que el Señor tiene gran amor para nosotros. Es abundantemente amoroso, eternamente amoroso. A Él le ha placido salvarnos. Siendo sinceros, nosotros no estábamos buscando a Dios. Él nos ha estado buscando a nosotros desde mucho tiempo atrás. Él ha preparado la salvación desde mucho tiempo atrás. Él había predestinado que el ser humano fuera salvo y restaurado del pecado. A Él le ha placido pasar nuestros pecados por alto. Porque si Él nos castigara con muerte en el instante que hemos pecado, nadie de nosotros estaría respirando ahorita. ¿Me explico? ¿Por qué un asesino, un pecador, y tú puedes citar los pecados que tú quieras recordar de antes o de ahora, tal vez, espero que al final se arrepientan, pero ¿por qué no te cae un rayo en el instante? ¿Por qué el proceso para que llegue el justo juicio de Dios se retarda tanto? Por el amor que Dios tiene para con nosotros.
Es un regalo que Él nos ha dado. Él es paciente con nosotros. Él se manifestó ante Moisés tardo para la ira, ¿verdad? Tardo para la ira. Él es paciente, Él es amoroso. Y el único lugar donde nosotros encontramos la fuente de donde proviene toda esa paciencia, todo ese favor inmerecido, es absolutamente en el amor de Dios. El hecho que nosotros recibamos lo que no merecemos únicamente tiene su fundamento y su sentido en el gran amor que Dios tiene por nosotros. Cuando una persona comete una falta, por naturaleza somos prontos a castigarlo, porque hay una ausencia de amor en nosotros hacia esa persona. Pero cuando un hijo comete una falta, su mamá lo defiende aunque sea un criminal, ¿no es cierto? Oh, las mamás las amamos mucho, pero el amor cubre multitud de pecados, ¿no es cierto? Ante los ojos de una mamá, no, él no era parte de los 7 cholos, ese hombre no se dejó asaltar. Y pudieran presentarse a veces en condiciones ridículas. Yo no digo que las mamás son ridículas, solo estoy citando la realidad de que el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo Dios actúa en nuestras vidas. Él en su amor pasa por alto nuestros pecados. Y entendamos algo, ya que estamos poniendo un fundamento. El Señor nos ama. Obviamente Él tiene amor, abundante amor, pero Él es amor. Nosotros amamos porque Él nos amó. Nosotros amamos porque Él pone ese amor en nosotros. Así de que si alguien te cae mal y yo te caigo mal, empieza a orar que Dios ponga amor en ti por ese y por mí. Pero nosotros no somos amor. El amor no es parte de nuestro carácter, pero el amor sí es parte del carácter manifiesto de Dios para nuestras vidas. Y esa naturaleza de su carácter hace obvio que Él sea tardo para la ira, que Él sea paciente para con nosotros, que Él pase por alto por un breve tiempo nuestras faltas, con el fin de que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Hasta aquí vamos bien. Súper fácil, ¿no? Vamos, sencillo, vamos avanzando. En sus Biblias abran el libro de Efesios, y yo voy a empezar a leer ahorita en el capítulo 1, versículo 6. Antes del 1:6, yo quiero darles una breve introducción. El Señor está hablando de cómo en su gran amor Él nos ha adoptado como hijos suyos. La adopción, igual que la gracia, era una consecuencia obvia y natural y de esperarse de parte de un Dios que nos ama con tal intensidad. Y el Señor está hablando a través de Pablo que hemos sido adoptados como hijos suyos, y vamos a leer en el 1:6. ¿Están listos? Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1 es uno de los capítulos en la Biblia con tanto contenido espiritual. Mira, nada más con 1:6 y 1:7 de Efesios pudiéramos tomar 5 o 6 domingos, yo no sé cuántos, porque hay tanto contenido espiritual aquí. Pero hoy vamos a tomar únicamente 2 conceptos de toda esta riqueza que Dios ha puesto, y vámonos adelante. Partiendo de 1:6 y 1:7 de Efesios, vamos a ver si podemos explicar de dónde proviene la gracia y cuál es el propósito o la razón de la gracia. Y empezamos con este principio: para alabanza de la gloria de su gracia. El Señor nos ha adoptado para que su gracia sea el factor que nos hace alabarle a Él. Cuando nosotros recibimos este favor inmerecido, la gracia, cuando nosotros entendemos la gracia, nos sentimos agradecidos, ¿no es cierto? No solo nos sentimos libres, nos sentimos agradecidos. ¿Y cuál es la reacción natural que nosotros tenemos para con Dios?
adorarle. No adorarle por hacerlo. Bien, es una adoración tan sincera y tan profunda por el hecho que Él nos ha perdonado. Misma cosa que esta mujer de la historia que leímos, viene a nosotros el perdón. ¿Y qué sucede? Que nosotros decimos: Señor, te alabaré por siempre. Y de las primeras canciones o alabanzas cristianas que escuchamos en aquellos días, que le llamamos el primer amor, las memorizamos y las cantamos. Y aunque no sepamos solamente el corito, lo estamos haciendo porque viene ese sentir natural de alabar a Dios por su gracia y por su misericordia. Cuando su gracia viene a nosotros, Él es altamente glorificado. Piensen en esto. Cuando el Señor llama a Moisés y lo envía ante Faraón con Aarón, la razón que le dieron a Faraón, que Dios decía, que Dios le dijo a Moisés, que Moisés le dijo a Aarón y que Aarón le dijo a Faraón, la razón que dieron para libertar al pueblo es que salieran para servirle a Dios. Pero ese servirle significa adorarle. La idea de la libertad del pueblo de Dios era poder entrar en adoración a Dios. Y el pueblo, cuando fue liberado, automáticamente, ¿qué hizo? Adoró a Dios. Era libre para adorar al Señor. ¿Qué iba a hacer Israel en el desierto? No, pues Señor, pues te vamos a ayudar a construir unas montañas. Eres el creador del universo. No, pues entonces vamos a construir un águila de madera. ¿Cómo iba a servir a Israel a Dios en el desierto si no es estableciendo un sistema de sacrificios que glorificara su nombre, que glorificara su gracia? Y lo primero que hace el pueblo de Israel es ser guiado por Dios a este monte llamado Sinaí, en donde Dios se revela sus vidas y empieza este concepto de, entre comillas, servir a Dios, que realmente es adorar a Dios. Entonces, el propósito de la libertad que nos ha sido dada es alabar el nombre del Señor. Bien, hasta aquí vamos bien. Vamos a poner otro ladrillo más. Un concepto en el que vamos a avanzar en algún domingo más adelante y que tenemos que redundar o dejarlo firme. Es un concepto que me ha dejado literalmente haciendo viscos, y yo no lo había visto de esta manera hasta hace unos meses atrás. Pero he entendido, por la gracia de Dios, que no solo todo se trata de Dios y no solo la gloria es de Dios. Dios ama su gloria. Observa todo en la escritura y todo lo hace para su gloria. Él quiere que su nombre sea predicado en toda lengua, tribu y nación, porque Él quiere ser alabado por toda lengua, tribu y nación. En un sentido, Dios quiere ser famoso. Dios está enamorado de su propio nombre. Dios quiere que todos le conozcan, que todos le adoren, que todos le glorifiquen. Y Él es el único ser que puede hacerlo, porque fuera de Él no hay nadie que se le compare. La distancia entre cualquier cosa de la creación y Dios es eterna e infinita. Y Dios ama su gloria. Dios ama el hecho que nosotros le alabemos a Él. El Señor es el creador de todas las cosas. Él hace toda la creación en 6 días. Y en el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Un Dios todopoderoso descansa no porque esté cansado, sino descansa porque tomó un paso atrás, simbólicamente hablando, y contempló cómo su creación le adoraba a Él. ¿Qué hace un niño cuando termina un dibujo todo mal hecho o tal vez bien hecho? ¿Qué es lo que hace? Mira, papá, mira. ¿No? Y tú ni le hayas forma, pero como todo buen padre, no, campeón, te quedó bien padre el tiburón. Es un águila, papá. Por eso, pero el tiburón que vas a dibujar después. Y tanto así Dios ama su gloria, que establece un mandato, una ordenanza, que haya un día de reposo para nosotros sí descansar, pero para que nosotros podamos parar por un instante, aclarar nuestra mente, dejar el afán atrás y poder tener las fuerzas y la atención necesaria para contemplar su gloria y para darle la gloria a Él. No se me pierdan, síganme.
La gloria es de Dios, se la demos o no. La gloria es de Él. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? A ver si me pueden ayudar a poner estas imágenes. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vemos parte de la creación de Dios? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando ves estos paisajes en una computadora, en una televisión o en vivo? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Las maravillas de Dios. Ves a Dios reflejado. Un amanecer te hace pensar en Dios. Miren, yo soy del pensar que aún los ateos, porque la gente no es atea por carácter, es atea por decisión, se está rebelando ante Dios. Pero aún los ateos, que me disculpen, pero muy en lo profundo, con J, profundo de su conciencia, piensan en Dios al ver un amanecer. Cuando estabas en pecado, antes de la cruz y de la salvación en tu vida, cualquiera de estos paisajes te hacía una referencia en Dios y en su gloria y en su poder y en su hermosura, de manera que la creación está hecha para alabar al Señor. Y entonces nosotros podemos fundamentar que desde la creación hasta la redención, hasta la gracia, Dios ama el ser glorificado. La hermosura de Dios brilla en su creación, la hermosura de Jesús brilla en la redención, y Él quiere ser absolutamente glorificado. Y eso es lo que sucede cuando el Evangelio viene a nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la gloria de Dios con la gracia de Dios? Si ustedes ponen atención ahí en sus Biblias, en el versículo 6, y observan cómo empieza esta combinación de palabras, estas 4 letras, para, nos dicen tanto. Para es exactamente sinónimo de propósito. Vamos a vender elotes al final. ¿Para qué? Para juntar fondos. Pásame la herramienta. ¿Para qué? Para arreglar el carro. Vamos a ahorrar. ¿Para qué? Para irnos de vacaciones. El para es el propósito. Entonces el objetivo de la gracia de Dios lo encontramos aquí. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando nosotros recibimos ese perdón inmerecido, lo que sucede es que nosotros glorificamos a Dios. Él es altamente glorificado por su gracia. De hecho, a mí me encanta la Nueva Traducción Viviente. Yo se los he dicho antes, yo la recomiendo mucho. La versión oficial que leemos es la Reina Valera 60. Pero si ustedes buscan claridad, Nueva Traducción Viviente personalmente me ha gustado mucho. La Nueva Traducción Viviente traduce Efesios 1:6 de esta manera: de manera que alabamos a Dios por su abundante gracia que derramó sobre nosotros. Más sencillo no puede ser. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Pon atención a lo que voy a decir ahorita. Bueno, pongan atención a todo, pero más atención a esto. Todo aquello que adora a Dios nos transforma. Todo aquello que adora a Dios nos transforma. Nos transforma de lo que somos ahorita para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. ¿Y qué es lo que Él quiere que seamos? Un reflejo de su gloria, un reflejo de su imagen. Quiere que nosotros seamos como Él, no como dioses, sino que seamos personas que reflejan su amor y su gracia. Cuando la gracia nos transforma, ¿qué sucede? Pensemos en esto. ¿Qué sucede? Lo hablamos a todos los que nos rodean. Te agarras a hablarles a todos los que, hasta los que no te conocen. Mira, hasta un perro pasa en la calle y lo bendices y le hablas del evangelio que te salvó. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos comportamos de manera diferente. ¿Y qué es lo primero que te dicen tus familiares y amigos? Oye, te ves diferente. ¿A alguien le pasó? Oye, ya no dices groserías, me decían a mí. Yo, ¿cuáles groserías? Que ni sepa mi jefa que yo decía groserías.
Oye, es que hasta te brilla la cara. Oye, es que ya no vas a esto, ya no tomas. Oye, ¿cómo hiciste para dejar el alcohol? Oye, ahora tratas a tu vieja con amor y hasta dinero le das. ¿Qué te pasó? Levante la mano que se siente identificado. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que la gente ve a Dios en ti. Esos primeros cambios, esas primeras palabras, ese primer comportamiento son los primeros pasos de un bebé espiritual que está caminando en los pasos de su creador y está como un espejo reflejando la gloria y la gracia de Dios. Y los hijos de Dios y aún los hijos del diablo lo ven, y entonces el Señor es glorificado, altamente glorificado. ¿Todo por qué? Por la manifestación de su gracia. El segundo concepto que nosotros vamos a tomar, ahí está en Efesios, dice según las riquezas de su gracia. Ojo con esto, Dios no solo da gracia, Dios es abundantemente rico en gracia. Y este es el momento donde nosotros vamos a unir la parte proporcional de la gracia a la parte proporcional del amor. ¿Cómo podemos nosotros medir el amor de Dios? ¿Cómo podemos nosotros llegar a un punto en que tú dices, no, ya entendí todo el amor de Dios? Es eternamente imposible. Y proporcional al amor de Dios es la gracia de Dios manifestada, de manera que es obvio y natural que Dios es rico en gracia. Ojo con esto, nadie es rico solo porque sí. Es rico porque tuvo una herencia. Es rico porque supo vender muy bien. Es rico porque es bien transero. Es rico porque fue político tal vez. Es rico porque vendió muchos tamales. Por alguna razón alguien es rico. ¿Estamos de acuerdo en esto? Cuando dice la escritura, y está mal comparado, pero cuando dice la escritura que Dios es rico, que habla de las riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia no son solamente porque sí. Las riquezas de su gracia son la consecuencia de la intensidad profunda del amor que Dios tiene para con nosotros. Es como si fueras a una casa y pidieras un vaso de agua y te vacían todo el tinaco de su casa y le mandan a hablar a 4 pipas de la junta de agua y pasa mediodía y te siguen vaciando de agua y tú dices, yo solo quería un vaso de agua. Pero Dios es tan abundantemente rico en su amor que es abundantemente rico en su gracia. Romanos 5:8, lo voy a citar, lo pueden buscar en sus Biblias, aunque no va a tomar mucho leerlo. Romanos 5:8 es un pasaje que ustedes deben de memorizar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate en estas palabras, siendo aún pecadores. El pecado no es factor para que agrades a Dios o desagrades a Dios. Ciertamente su ira viene de los hijos de desobediencia, pero Él te ama como tú eres. Tus errores no lo desaniman en su amor. Tu falta de entendimiento de la gracia no lo desanima en su amor. Pudieras estar en la peor condición de pecado y no lo desanima. Él murió por nosotros estando aún en pecados, y esta es la máxima confirmación de su gracia y de su amor. Otro pasaje que ustedes deben de memorizar es Juan 3:16, aparece aquí en pantalla. Muchos lo saben de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra o el punto clave de Juan 3:16, en mi opinión, es estas 3 palabras: de tal manera. Juan 3:16 carecería de impacto, carecería de carácter, carecería de significado si no estuvieran estas 3 palabras. De tal manera. Las pudiéramos cambiar por otras únicamente para entendimiento. Dios nos amó con tal intensidad.
que naturalmente iba a castigar el pecado. Cuando ustedes, no sé si lo han leído o en algún momento lo vayan a leer, pero cuando vemos el libro de Oseas, entendemos un cuadro tan gráfico de cómo es el amor y la gracia de Dios para con nosotros, y de cómo el amor de Dios viene siendo el fundamento proporcional a su gracia. Déjenme explicarlo. Oseas era un profeta, y Dios le dice que vaya y se case con una mujer de fornicación, en otras palabras, con una prostituta. Y Dios pone en el corazón de Oseas un amor por esta mujer, porque el amor cubre multitud de pecados, de tal manera que Oseas veía a esta mujer y la veía como perfecta, hermosa y fiel. Pero la real, así tienen que ver a sus mujeres, maridos, Esa es la parte, hermanas, donde ustedes sí, y aplauden y todos perdieron su oportunidad. Y a la primera oportunidad que Gomer, la esposa de Oseas, a la primera oportunidad que tenía, iba a los brazos de otro hombre y cometía adulterio. ¿Qué es lo que hacía Oseas? Su corazón dolía, como duele el corazón de todos. Pero Dios empieza, como esa pipa de agua, a poner amor y a derramar amor en él. Y el amor empieza a lavar su rencor y empieza a lavar su dolor. Y es la intensidad del amor de Dios en Oseas que lo hace volver una vez más a ir con esta mujer, volver a comprarla, volver a lavarla, volver a vestirla con ropajes de dignidad y volver a enamorarla como si la tuviera que conquistar de nuevo. Maridos, tienes que enamorar a tu esposa todos los días. Están agarrando la onda, hermanas. Hombres, prometo el otro domingo vengar nuestra honra. Van a ver, voy a acomodar algo en la predicación que les hagan ese guiso rojo o algo, a ver qué hacemos. Y lo mismo sucede con nuestras vidas. Porque no nos hagamos patos. Patos es una palabra hebrea para decir no nos hagamos los desentendidos. No nos hagamos patos. Hemos pecado después de la cruz, casi con la misma intensidad como si no le hubiéramos conocido en el caso de algunos, y nos hace pensar si realmente son salvos. Ese es otro tema. Levante la mano con toda sinceridad, levante la mano el que ha pecado después de la cruz. Yo tengo que levantar la mía. Bajen sus manos. Si ustedes están leyendo los mismos versículos que yo y están siguiendo lo mismo que yo estoy siguiendo aquí, cuando el Señor dijo consumado es en la cruz, o cuando el Señor nos hizo aceptados en el amado, no porque calificáramos, porque su gran amor cubría totalmente nuestras faltas y las pasaba por alto. Cuando el Señor nos hizo aceptos en el amado, tendemos a pensar que es por nuestros pecados pasados, pero también Dios estaba pensando y contemplando nuestros pecados futuros. De manera que la gracia de Dios te rodea en el pasado, en el presente y en el futuro. Y obviamente este no es el permiso para pecar. Vamos a redundar en esto en algún domingo más adelante. Naturalmente, aquel que ha entendido la gracia produce en nosotros un efecto totalmente contrario. Te serviré por siempre, te amaré por siempre. Aquel que lucha aguerridamente contra el pecado ha entendido lo increíble que es la gracia y el perdón de Dios. ¿Cierto o falso, hermanos? Entonces, en Oseas podemos ver ese cuadro una vez más. Ya no somos pecado, ya no somos esclavos del pecado, pero nos echamos nuestras liebritas de vez en cuando. ¿Y qué sucede? Hebreos dice que entremos confiadamente al trono de la gracia.
confiadamente al trono de la gracia, porque por la fe en Jesucristo lo que tienes que hacer es reconocerlo, abandonarlo y seguir adelante. Y tú dices, qué sencillo. El precio ya fue pagado. El precio ya fue pagado. Y hay gracia suficiente para cubrir tu vida por el resto del tiempo que respires. Y estos domingos nos van a hacer pensar tanto en nuestra condición y en nuestro entendimiento de la gracia. Nos van a liberar de las obras, nos van a liberar de la condenación del pecado. En conclusión, nosotros podemos pensar que el fundamento o el origen de la gracia de Dios es el amor de Dios, y que el propósito de que Dios manifieste su gracia es porque Dios quiere ser glorificado, porque Él ama su gloria. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un instante?